Ahora sí, estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estamos aquí con David. David, ¿qué tal? Un placer, encantado de estar aquí hoy desde casa. ¡Qué novedad! Exacto. Vamos a hablar de una cosa que es un bucle en sí mismo, ¿no? Que es trabajar desde casa, desde casa. Así que, por supuesto, hay que dar ejemplo y hablamos justamente de este tema. Bueno, ¿qué tal? Como espero que estés bien. Gracias por estar aquí. Hay muchísima gente de acuerdo que ya nos ha dicho cositas en el chat de aquí de LinkedIn Live que estamos haciendo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me interesa. Perfecto, es un tema que creo que da mucho de sí y sobre todo que esto se nos quedará corto. Ya avanzamos que seguramente hagamos otro porque vemos que hay muchísima demanda sobre este tema. Antonio también nos dice interesante. Gracias, Antonio, por estar aquí. Juan José nos comenta, hola, él nos dice un poco la reflexión, muy difícil compaginar trabajar con la conciliación. Evidentemente, aquí nos hemos encontrado que esto no es teletrabajo habitual, después hablaremos de ello. Y también nos comenta Maribel que se escucha perfecto, así que bien, todo es bueno. Y por último, Maricruz también nos dice que se escucha bien. Perfecto. Bueno, pues con esta introducción, lo que decíamos antes, el tema es que hoy justamente venimos a hablarte de una nueva guía que hemos lanzado, una guía gratuita que te puedes descargar. Sí, voy a colgar aquí el link para que la puedas tener. La idea sobre todo es que hemos hablado de teletrabajo, ¿de acuerdo? Es muy importante el teletrabajo porque al final lo que hablamos sobre todo es, ¿puedo trabajar desde casa? Sí, a priori parece fácil. La pregunta es, ¿qué metodologías, qué cosas tengo que hacer? ¿Cómo realmente tengo que comunicarme con mi equipo? ¿Cómo puedo diseñar una estrategia para que se cumpla de verdad? Hay muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Hay muchísimas cosas que al final tienen que ver con el tema más logístico, de gestión del tiempo, administración, planificación, etcétera. Hay gente que nos dice que no se escucha, ¿sí? Vamos a comprobar que todo esté ok. En principio, sí, debería escucharse. Yo creo que es un tema de que todavía no hemos empezado. Todavía la gente va con el retardo, puede ser. Igualmente ahora lo verán, ¿de acuerdo? Ahora verán la pantalla que saldremos y seguramente aquí, exacto, está en pausa. Muy bien, Maribel, fantástico, ¿sí? Entonces ahora a partir de aquí sí que se escucha. Gracias, Elizabeth. Maribel también, Ludovico también. Andy me preguntaba, Milagros, ¿nos escucha? Sí, a partir de ahora sí. Más que nada porque estábamos en la fase previa, todavía la gente se estaba integrando, así que ahora sí que os damos la bienvenida. A la gente que os habéis incorporado ahora, lo que decíamos antes, estamos promocionando una guía gratuita que te puedes descargar, sobre todo para la gente que es la primera vez o que está empezando a trabajar en casa o que lo quiere probar otra vez y simplemente las otras veces no le ha salido del todo bien. Y hoy estamos aquí para resolver dudas, para cualquier cosa que tengas en relación al teletrabajo y sobre todo también cosas personales, ¿no? Pues mira, yo me pasa esto, caso personal, y un poquito cómo lo podemos solucionar, ¿sí? Entonces aquí lo bueno es que tenemos dos visiones distintas, ¿sí? Aquí David, por ejemplo, te puede hablar pues, de una situación particular, yo en mi caso también tengo un bebé de un año y un poquito más, así que seguramente te podemos dar diferentes pistas y a partir de aquí empezamos el debate. Lo primero que me gustaría comentar, David, ya que estás aquí, yo creo que aquí hay un tema clave y hay que entender que esto no es una situación habitual, es decir, no es teletrabajo al uso. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo creo que el teletrabajo al final hay como dos patas, ¿no? Y ahora me dices un poco lo que tú opinas y a partir de aquí lo desglosamos. Y es que una cosa es el teletrabajo forzoso, aquello que se ve abocado a las empresas, que tienen que hacerlo sí o sí, que están obligados. Y después está el teletrabajo, digamos, que viene más bien de la mentalidad o del mindset de las empresas. Es que queremos que los trabajadores estén en casa, queremos que pasen más tiempo con sus familiares. Entonces, aquí hay como dos cosas. Yo creo que ahora pretender que todo el mundo es súper teletrabajador de toda la vida, yo el teletrabajo ya lo sé perfectamente, está bien, pero creo que hay que entender que hay como dos situaciones distintas. No sé cómo tú lo ves, David, porque yo creo que aquí es verdad Sí, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o al menos a priori no lo parece, ¿no? totalmente de acuerdo, Miquel. Ahora estamos en una situación de emergencia, evidentemente no en todos los países la afectación es la misma, pero la tendencia es que se va a expandir y que las situaciones que estamos viviendo, por ejemplo, en España ahora, pues se pueden repetir en otros países donde ahora el virus es mucho menos, está mucho menos extendido. Entonces, la obligación en la que se han visto muchas empresas es a teletrabajar de un día para el otro sin previo aviso y entonces ahora corre, todos a correr a ver cómo se hace esto, ¿no? Y ahí es cuando nos empezamos a encontrar las primeras dificultades, ¿no? El primer lugar es que una de las primeras cosas que mucha gente se ha dado cuenta es que no tiene un espacio en casa adecuado para trabajar. O si, por ejemplo, es una pareja, pues solo uno de los dos, ¿no? Y uno está trabajando en el despacho y la otra persona está en la cocina, en la salita, está en un lugar donde no está muy preparado para trabajar, donde no tiene la comodidad, tal vez la silla, tal vez la iluminación, y esas pequeñas cosas no están preparadas y es algo que yo creo que tendremos que tener en cuenta a nivel ya de interiorismo a partir de ahora
pensar cuando vayas a alquilar una casa o comprar una casa, pensar un espacio para poder trabajar, porque esto va a ser una tendencia que no va a volver atrás, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Miquel, pero yo creo que esto ha venido para Claro. quedar. Aquí hay un tema curioso y es que precisamente en las ciudades, la gran mayoría de grandes ciudades, el tema de los coworking seguía avanzando de una forma brutal, ¿no? Y curiosamente ahora los coworking se han visto súper afectados porque, claro, obviamente aquí hay un montón de gente que trabaja ahí. Lo primero que me gustaría decir es que aquí podemos enterar dos casos, ¿no? Es decir, podemos hablar de la gente que ya piensa en teletrabajo y lo que hace es que la cultura lo va comunicando cada 2 por 3, es una cosa que ya está integrada dentro de la cultura de la empresa. Y la otra son situaciones así en las cuales tienes que hacerlo de forma forzosa. Aquí lo que buscamos sobre todo, y un poco lo que vamos a explicar y que para mí creo que es clave, es que al final buscamos un poco solucionar este momento de coyuntura actual. Esto va a cambiar radicalmente, no sabemos cómo va a ir, tampoco sabemos cuántos meses vamos a estar, pero creo que es clave sobre todo entender que esto es un momento de coyuntura en el cual no es un tema de teletrabajo en sí, es un tema de que hemos cambiado el desplazar de un sitio a otro. Es decir, estamos en una empresa, antes estábamos en una empresa, ahora estamos en casa. Pero al final lo que buscamos sobre todo es entender que esto hay que solucionarlo ahora. Esto sería como una emergencia, ya que estamos hablando tanto de emergencias sanitarias, al final esto es una emergencia laboral. Tenemos un problema, tenemos que trabajar desde la empresa y ahora tenemos que llevarnos a todo el personal a sus propias casas. En el fondo es un poco así. Puede pasar después dos cosas y es un poco también lo que puede pasar a través de esta pequeña crisis, si se puede llamar así, o esta gran crisis que está azotando al mundo. Y es que una vez la gente pruebe el teletrabajo, sobre todo de un tiempo bastante prolongado, aquí pueden pasar varias cosas. Hay empresas que todavía les cueste más porque tienen una cultura mucho más, vamos a decir, autocrática, ¿no? El aspecto de que estoy aquí y todo el mundo tiene que estar ahí, presentista. Y después veremos otras empresas que ya pensaban hacer el teletrabajo, pero parece ser que el virus les ha venido a las mil maravillas, porque es como, vale, por fin lo puedo hacer, ¿no? En el fondo va a suponer una revolución. Entonces yo creo que este punto es clave. Sí, sí, totalmente. De hecho, este virus es el empujón definitivo para que las empresas aceleren su digitalización y la gente pueda trabajar o teletrabajar, en este caso, desde casa, ¿no? Exacto. Y un poquito lo que la gente nos dice, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí gente que está opinando también y hablando. Ahora sí que la gente ya lo está escuchando. Obviamente antes estaba en pausa, como decía muy bien Maribel, ahí ha estado muy fina. Elizabeth nos dice que sí, Ludovico también. David Mateos dice, fan vuestro, gracias. Gracias a ti, hombre, faltaría más. Al final estamos aquí para compartir. Milagros ahora dice también se escucha. Alex Valles nos dice que, bueno, esto lo que puede pasar cuando entras a un live, esto tiene toda la razón del mundo, es que a veces cuando entras a un live, por defecto está desconectado el audio y es verdad que hay que activarlo, sobre todo si estás en el móvil o sobre todo si no lo terminas de abrir del todo. Es decir, si no entras dentro de la pantalla, simplemente lo ves desde fuera, en tu feed, en tu muro, ahí sí que es verdad que aparece como desconectado, ¿no? Maribel nos comenta que es muy duro porque encuentro 1000 distracciones y con 3 hijas, obviamente, todavía es más complicado. Merced, también la tenemos por aquí. ¿Qué tal, Merced? Genial, muy útil. Gracias. A Blanca también. Blanca Sisó, ¿qué tal? La situación actual no es de realizar un teletrabajo habitual, sino de teledoble trabajar. Está bien, como concepto me gusta. Hay que hacer el trabajo de siempre y a veces de maestros, ¿no? Algunos de ellos. Y Gisela Peñarroya, ¿no? Gisela Peñarroya dice formación pagada por nosotros, ¿sí? Y en nuestras nóminas. 10% de nuestras nóminas en las cuotas de seguridad social. Perfecto, vale, muy bien. Es una forma también, cada uno evidentemente en su puesto de trabajo lo ve de una forma distinta, ¿no? Claro. Aquí hay una cosa clave y es que el mundo online no todo el mundo lo ve con los mismos ojos, me explico. Hay sectores y sectores, no todo el mundo va a teletrabajar de la misma manera y no todo el mundo lo va a ver de la misma manera. Hay gente que ya venía con que el mundo online esto no funciona, ¿no? Y supongo que esto también te habrás encontrado, esto nos pasa en las empresas. Hay gente que ya el mundo online lo tiene como algo denostable, algo que esto es malo, esto no funciona. Yo lo sé por experiencia porque los cursos no funcionan. Es un lío. Y obviamente no queremos, exacto, no queremos desmerecer a nadie, porque al final evidentemente cada uno tiene lo suyo. Pero sí que es verdad que en estas situaciones te das cuenta de que lo online también puede tener otras vertientes, que el teletrabajo no tiene por qué ser siempre frío al 100%. Al final pensamos siempre en algo súper frío. Pues hablaremos de ello también. Por lo tanto, vamos a entender la forma de teletrabajar de una forma distinta. Después también quería comentar, y esto también entraremos en el debate ahora, en el tema de que la gente piensa que teletrabajar es un tema de herramientas, ¿no? Esto es verdad que es un clásico, podríamos decir que es un mito clásico. Obviamente tienes que tener las herramientas suficientes. Al final tienes que comunicarte con tu equipo, tienes que gestionar tus proyectos, tus tareas. Eso no hay nada que decir. Al final hay que tener un mínimo control. Pero sí que es verdad que la gente piensa que cuantas más herramientas tenga, cuantas más opciones tenga, pues más fácil será gestionar a mi equipo o el equipo me hará más caso o menos caso.
Creo que al final de las herramientas solo es un pequeño parche, un pequeño pedacito de lo que sería el pastel entero. Creo que es interesante sobre todo entender que el teletrabajo es más un tema de mentalidad porque hay algunas cosas que cambian. No sé cómo lo ves, David, pero creo que teletrabajo no es simplemente el tema de llevarte, esto lo decíamos antes, ¿no? Llevarte el ordenador a casa, la computadora a casa, sino que va más allá, es un cambio de paradigma muchas veces y sobre todo también que las herramientas, bueno, nos dicen un poquito lo que marcará el futuro y que cada vez más, obviamente, tendremos más posibilidades de hacerlo, ¿no? Hologramas ya, aquí, evidentemente, tenemos muchas opciones. Hombre, no me imagino el jefe en holograma saliendo de tu ordenador, ¿no? Es un poquito, da un poco de miedo. Pero sí que puede ser. Pero sí que es cierto que hay una cosa muy importante y de hecho también lo comentamos en la guía y es que hay que trabajar la confianza. Es decir, en el momento en el que ya no tenemos las personas delante, la confianza es fundamental para que el teletrabajo no se convierta en un infierno, ¿no? Y eso creo que es bueno porque no va a haber otro remedio. O confías en tu equipo o querer estar encima de todas las personas y de todo lo que están haciendo o intentar que la gente esté controlada 24 horas al día y que estén, más que controlada, que estén disponibles 24 horas al día, es agotador y además es inhumano, ¿no? Entonces, eso implica que no estás confiando en tu equipo. Entonces, se tendrán que poner encima de la mesa nuevas normas, nuevas maneras de trabajar, a cuántas horas tenemos que estar conectados todos, pues quizás que estemos 2 o 3 horas al día todos conectados en un mismo momento y luego que el resto de la jornada laboral sea variable en función de la realidad de cada persona. Y eso tiene que aceptarse. Es decir, se ha acabado, yo creo, estamos todos conectados y puedo hablar con cualquier persona y me va a responder al momento. Yo creo que eso va a desaparecer y cuanto antes lo integremos, mejor será para nosotros y para nuestro equipo. Exacto. De hecho, mira, nos comentaba algo que tú justamente, David, comentabas antes. Alex nos dice que el entorno innecesario, escenario de trabajo tiene que ser lo más cómodo posible. Obviamente no tiene que ser el despacho al uso, pero puede ser, tampoco no debería ser la cocina o el sofá. Totalmente de acuerdo. Cuando es algo muy cómodo y demasiado de diversión o asociado, digamos, a un sitio que no tiene nada que ver con el trabajo, nos cuesta concentrarnos, ¿no? Por ejemplo, está bien escuchar la experiencia de diferentes países, ¿no? Baldomero nos dice que en Perú, por ejemplo, hay muy pocas empresas que pueden realizar este tipo de prácticas. Además, creen muchos de los profesionales no están preparados para realizarlo además de un lugar específico en casa. Claro. Evidentemente hay tipos de empresas, ¿no? Y aquí sí que entramos ya en diferentes sectores, rubros, que no siempre es sencillo, digamos, encontrar esa forma de hacerlo. Pero sí que es verdad que aquí en este caso, sobre todo nos centraremos en aquellas personas que pueden gestionar el conocimiento, ¿no? La innovación, evidentemente las ideas, porque resulta mucho más sencillo. Al final, cuando uno tiene un ordenador, computadora delante de él, con una webcam, etcétera, siempre es mucho más sencillo todo, pero totalmente de acuerdo que habrá gente que no lo podrá hacer. La idea es cuántas de aquellas cosas que hacemos habitualmente las podremos digitalizar. Hablaremos de ello también en breve, porque no siempre es fácil, ¿no? También Mairelis nos dice que estamos en un excelente momento para transformar nuestra forma de trabajar. Exacto, antes lo decíamos, parece que el virus casi... antes hablábamos del cambio climático, las posibilidades de todo el cambio que pueda existir. Pues mira, a lo mejor debía ser algo así, ¿no? Teníamos que hacer un parón mundial porque ha sido la única manera de bajar las emisiones de CO2 que tenemos en el mundo, ¿no? Alex nos vuelve a decir también que es cierto que el teletrabajo al inicio es algo incómodo, totalmente de acuerdo. Lo mismo no pasó con las videoconferencias, ¿no? Es verdad que las veíamos como raras, ¿no? Al final veíamos la gente ahí detrás de la pantalla, ¿no? Enlatada, que no tenía mucho sentido, ¿no? Sonia os dice también, Sonia Contreras, nos dice, cuando tienes en casa a los niños, lo ideal es aprovechar la flexibilidad horaria que te permite el teletrabajo. Dice, por ejemplo, en ella, dice, yo empiezo sobre las 7 de la mañana, cuando duerme la familia, y adelanto mucho hasta las 10, 11. Después, obviamente, entiendo que ya hasta la hora de comer y hasta las 5, pues obviamente está con la familia y después vuelve a trabajar a partir de las 8. Bueno, es una forma también de regular tu tiempo, ¿no? Heidi nos dice que ella no escucha nada ahora. Bueno, seguramente sí, yo creo que es un tema de retorno. Y Gisela nos dice también online o presencial, pero los trabajadores seguros en sus puestos de trabajo, para tocar una máquina nueva, debemos aprenderla a hacerla llevar. Totalmente de acuerdo. Al final, todo requiere aprendizaje. Y una cosa que quería añadir, David, de acuerdo, que puede ser interesante, tiene que ver en el tema de, no sé qué opinas sobre esto, porque además, como tú hablas también mucho en tu canal de conversaciones emocionales, está el tema de lo que son los ciudadanos de primera y segunda. Me explico. En las relaciones de poder o las relaciones en una empresa, al final, una persona tiene al lado de la otra pues todo aquello que quieres comentar. Por ejemplo, ha habido una novedad o vamos a hacer algo la semana que viene. Al final lo comentas con las personas que más relaciones tienes. ¿Qué pasa con aquellas personas más introvertidas, aquellas personas que cuesta más realmente que participen en algunos eventos, en algunas reuniones?
Y al final lo que puede pasar cuando no los ves es que todavía los obvies más, es decir, que los ignores más, ¿no? Es verdad. Esto creo que puede ser un gran problema porque podemos llegar a alejar a algunas personas que ya de por sí la empresa tienen poca participación o sobre todo tienen poco protagonismo. ¿Qué pasaría de acuerdo con aquellas personas que, por ejemplo, pues simplemente les cuesta, pues, como tienen que hacer una videollamada y se encuentran en una situación de timidez extrema, pues les puede llegar a costar más comunicarse con las otras personas, ¿no? Creo que es un tema interesante también porque esto puede un poco dividir también. Al final se crean los grupitos, un poquito como siempre, como en todas partes, pero en lo digital hay una sensación de que esto puede ir a más. Claro, totalmente de acuerdo, Miquel. Ahí la clave es la figura del manager o de la manager es imprescindible, ¿no? En integrar a todos los miembros y saber cada miembro qué función tiene, qué fortalezas tiene, qué cosas puede mejorar. Si tú sabes que hay una persona que es muy buena, pero que no se valora mucho, pues es muy importante ayudar a esa persona a mostrar sus logros para que el equipo sea consciente, ¿no? De una forma amable y vean que esta persona está trabajando, nos está aportando mucho. Y vamos a ayudar a esa persona entre todos, que no solo sea la tarea del manager, sino que entre todos hagamos piña y nos vayamos pues animando, ¿no? Esta persona pues, le cuesta más hablar, pues vamos a hablar más con ella, vamos a intentar, sobre todo, que se sienta cómoda, ¿no? Porque una persona que tiene timidez, que tiene miedo a hablar en público, por ejemplo, o tiene miedo a las videoconferencias, pues lo que necesita es un espacio psicológico de seguridad. Y en ese sentido, ¿cómo se le puede dar? Pues sobre todo tratando a esa persona con mucha atención, con cariño, con cuidado, no ser brusco cuando se habla por videoconferencia, sobre todo. Esto es muy importante porque a veces si damos un mensaje demasiado agresivo, las personas lo pueden interpretar muy mal y el problema que es que se acaba la videoconferencia y esa persona se queda pensando en esa palabra o en esas palabras que le ha dicho de forma agresiva. Entonces, el resto de la mañana ya no va a ser productiva porque está pensando en esa emoción que le ha ocurrido al sentir esa bronca o esa agresión verbal, por decirlo así. Y además, como esa persona no está disponible o ya porque ya se ha acabado la videoconferencia, es difícil solucionarlo con esa persona. O sea, no puedes decirle, oye, que no puedes hacer un café y decir, oye, aquello que te he dicho antes, que no tienes esa posibilidad. La tienes, pero es difícil porque dices, ahora le voy a interrumpir, seguro que está en otra videoconferencia y esto puede generar una alta improductividad, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, el trato, ¿no? Tratar bien a la gente. Totalmente. Además, aquí estamos entrando en una espiral que ahora mismo la gente puede estar preocupada o no. Ya no entraremos tanto en si el virus realmente es más mortífero o menos, si hay que estar preocupado o no. Yo creo que al final esto ya es un tema de gestión emocional de cada uno. Pero sí que es verdad que hay que entender que no todo el mundo va a estar al 100% de la misma manera, ¿no? Yo creo que a veces pecamos a veces de este optimismo forzoso. Yo creo que la gente al final tiene que responder a la situación como bien sepa y al final hay que gestionarla, ¿no? Yo entiendo que hay gente que pueda estar muy preocupada y que eso va a dificultar su productividad. Nosotros lo explicamos porque ahora mismo estamos asesorando a empresas, de acuerdo, sobre todo a directivos que tienen que gestionar con sus equipos y un poco lo que pretenden es que todo el mundo esté al 100% prácticamente igual como si no hubiera pasado nada, ¿no? Yo creo que al final hay que respetar que es un momento de transición, que seguramente trabajar desde casa con niños, con personas mayores, etcétera, no sea la mejor opción ahora mismo. Evidentemente no es lo preferible, aunque sea forzoso. Y también hay que entender que no todo el mundo va a rendir de la misma manera porque hay gente que está verdaderamente preocupada, puede ser por un caso personal, porque a lo mejor le concierne a su familia o porque simplemente considera que puede ser algo pues, de alto riesgo para algún familiar suyo, ¿no? Incluso puede tener a alguien hospitalizado. Yo creo que hay que entender un poquito esa situación actual para no volvernos locos, sobre todo, y para respetar al prójimo, que hay que entender que no todo el mundo vive el virus de la misma intensidad. Hay gente que evidentemente pues no pasa nada, simplemente, bueno, simplemente es algo que pasa y es algo externo a mí, está bien, pero también hay personas que lo viven más, vamos a decir, como más afección, ¿no? Que lo viven como más intensamente. Yo creo que es interesante mezclar eso porque al final también es equipo remoto, ¿no? El equipo remoto no es simplemente trabajar en equipo, sino también entender que no todo el mundo va a estar en la misma situación, teniendo en cuenta que no es teletrabajo convencional, lo decíamos antes, no tiene nada que ver con el teletrabajo convencional, es teletrabajo totalmente forzoso y en una situación inédita, porque yo creo recordar que no habíamos vivido una situación así en muchísimos años o posiblemente nunca en la historia de la humanidad, ¿no? No, la verdad es que es algo que no se puede comparar con ningún otro evento porque tampoco en otras épocas que ha habido otras epidemias no había seguramente el nivel de tecnología, el nivel de comunicación, el nivel de viajes, el nivel de interacción humana que hay ahora y eso pues tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿no? Las cosas buenas, sobre todo, pues una cooperación, una solidaridad, unas ganas de ayudar. Hay muchos profesionales que ahora pues
estamos aportando conocimiento, aportando pues, live, directos, en LinkedIn, de hecho, creo que se podría hacer un listado y cada hora hay 20.000 lives de profesionales que intentan ayudar a otros profesionales para poder llevar esta situación mejor y eso es muy bonito, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que estar contentos de esa solidaridad y trabajar conjuntamente. Y además que esa solidaridad pues también sea dentro de la empresa, con los compañeros, ¿no? Lo que tú muy bien decías, tener más paciencia con las personas, cada uno está viviendo esto de una forma distinta y entonces todo lo que sea facilitar y ayudar, pues bienvenido sea. Yo creo que la clave está una persona, un buen manager, ¿no? Como decimos en la guía, es la persona que pregunta cómo te puede ayudar yo o el equipo, cómo te podemos ayudar, ¿no? Y luego, cómo tú puedes ayudar al equipo. Pero primero siempre, ¿qué necesitas, ¿no? ¿Qué necesidades tienes? ¿Cómo te podemos ayudar a facilitar tu trabajo? Estupendo, David, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí hay muchísimos comentarios. Perdonad si no los leemos todos, de acuerdo, es por un tema de tiempo y sobre todo para poder contestarlos más o menos todos de forma más o menos concreta, ¿sí? Hay cositas que nos comentaba antes, incluso aquí Alex nos decía algo interesante, ¿no? Es que por su experiencia las personas introvertidas suelen responder mejor con el teletrabajo. Sí, ahí totalmente de acuerdo, porque es verdad que se sienten en un espacio de seguridad, ¿no? Una especie de confort y utilizan medios de comunicación como, por ejemplo, la mensajería instantánea o el correo, en vez de, por ejemplo, hacer las videoconferencias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo me decía, a lo mejor lo decíamos más por las relaciones que se pueden producir, no tanto por la relación que pueden tener, sino un poco por la... Pero sí, totalmente de acuerdo, Alex. Maribel nos comentaba que hay muchos temas aquí que tienen que ver con la comunicación efectiva, asertividad, totalmente de acuerdo. De hecho, la productividad también tiene que ver con eso. No solo simplemente es un tema de gestión de tareas, hay una parte emocional importante. Y Jesús nos comentaba que esta temática, ¿no? Pues está muy acertada en estos momentos y cómo gestionar el aislamiento que lleva implícito. Esto es una cosa que realmente podemos sacar muchas cosas interesantes de esto, ¿no? Al final, yo creo que en las empresas hay que valorar que hay muchas empresas que hacen muchísimas prácticas o muchísimas cosas para fomentar, digamos, el buen clima entre los trabajadores, que haya buen rollo, etcétera. Si esto ya pasa de serie en la empresa, se buscarán maneras para hacerlo desde casa. El problema son las empresas que ya justamente no lo están haciendo. Y ahora, por ejemplo, pretenden que teletrabajando, pues todo el mundo tenga muy buen rollo, que esté muy contenta y que tenga un buen clima. Yo creo que aquí tiene mucho más que ver con la cultura que se respira y obviamente también con acciones prácticas. Por eso es muy importante, y esto lo comentamos en la guía, que siempre recomendamos que, igual que hacer reuniones técnicas para solucionar un problema concreto, también está bien hacer reuniones mucho más divertidas, o simplemente de comentar temas más personales, para que la gente también se pueda, primero, desahogar si tiene alguna dificultad y, en segundo lugar, también para hablar de otras cosas que no siempre sean el trabajo. Y además hay que olvidar que el teletrabajo no es para toda la vida. Es decir, esto simplemente es una situación coyuntural y no significa para nada que después no puedas ver a tu equipo, ¿sí? Otra cosa sería el teletrabajo para personas que viven en diferentes países, diferentes usos horarios, que para eso, David, seguro que podríamos hacer otro live, porque aquí sí que es verdad que hay otro tipo de sinergias que son muy interesantes también, pero aquí hablamos de algo que es algo excepcional. Es decir, estás en una empresa radicada en un sitio concreto, es decir, imagínate que es una ciudad, Barcelona, Miami, la que sea, y que te han desplazado a tu casa, pero sabes que tu equipo está en sus casas, que a lo mejor están a una cuadra, de acuerdo a un metro o una manzana de tu casa. Es decir, que están muy cerca. Así que nos referimos más en este tipo de cosas. Bien, David, vamos a empezar un poquito ya por algunos temas para desgranar, sobre todo para tips prácticos para que la gente lo haga. Uno de los temas que queríamos comentar hoy es el tema de la selección de esos equipos. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que cuando creas un equipo en remoto, ¿de acuerdo? No es lo mismo que crear un equipo presencial. Es decir, el equipo que tienes formado en tu departamento no tiene por qué ser el mismo en remoto. Ahora te hablaremos de algunas cosas que tienen que ver con esto, pero sobre todo lo decimos porque a veces se tiende a actuar igual como si fuera presencial que como si fuera en remoto. Creo que hay que tener en cuenta primero en qué estado se encuentra ese equipo. ¿Sí? Y la primera cosa que vamos a comentar, si te parece, David, es el tema de las propias competencias digitales. Hay gente en el equipo que evidentemente puede ser muy buena, que se maneja muy bien en diferentes elementos, como por ejemplo el Office 365 o el Google Suite. En cambio, hay otras personas que les cuesta horrores activar el Skype Business porque no saben muy bien cómo poner la cámara o ni siquiera saben si tienen micrófonos o ordenadores. Es decir, hablamos de polos. Evidentemente hacemos un poco de broma, pero sí que es verdad que nos encontramos en un sitio o en otro, ¿no? Y nos podemos encontrar con gente que se ha encontrado por primera vez, literalmente, en su despacho y que no sabe muy bien ni siquiera cómo actuar. Entonces, las competencias digitales realmente marcarán la clave y a lo mejor hay que buscar alguna manera para poder hacerlo más llevadero, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Ahí sí que es cierto que la formación tiene mucho peso, es decir, es muy importante asegurarse del equipo esté bien formado en las herramientas que usa. Nosotros pues hacemos muchas formaciones en las empresas y cuántas veces, Miquel, nos hemos encontrado en que
hay 20 herramientas para hacer la misma tarea y solo se usa una, ¿no? Entonces, hay como muchas empresas invierten mucho en esas herramientas, pero luego la gente no las usa, ¿no? Y seguramente no hay un responsable del uso de esas herramientas, ¿no? Entonces, estaría bien que hubiese un responsable en cada equipo que, bueno, pues ayude a las otras personas a manejar las herramientas, ¿no? Sobre todo en estos instantes iniciales, ¿no? Que sea como si fuera la persona de informática, ¿no? Como si fuera el informático del grupo y que evidentemente tiene que ser la persona que tiene mejores competencias y que pueda dar ese soporte. Especialmente, no estoy hablando de grupos grandes, sino grupos pequeños de trabajo y que haya una persona encargada de solucionar estos problemas, incluso que pueda redactar un pequeño manual de cosas básicas, ¿no? O incluso vídeos usando alguna herramienta como Loom, por ejemplo, vídeos de cómo se hacen las cosas, cómo se puede activar una videoconferencia o qué problemas hay cuando haces una videoconferencia, ¿no? Y unas pequeñas guías que se hagan dentro del equipo y que sea algo muy rápido y muy sencillo, ¿no? Esa es una cosa importante. Eso es. No, totalmente. Imagínate que alguien pueda darte una masterclass sobre cómo hacerlo, muy sencilla, y así es una forma ya de practicar, ¿no? El elemento online, que a veces está como desapareciendo en algunas empresas, ¿no? Claro. Y además hay que aprovechar la experiencia previa de tus trabajadores, ¿no? Hay cosas que ya se hacen muy bien. Seguro que hay empresas grandes que ya el teletrabajo se está haciendo porque sí, ya se hace habitualmente. No porque todo el mundo lo haga, sino porque hay ciertas personas que tienen más facilidad para hacerlo, ¿no? Aprovéchalas en el buen sentido, es decir, valóralas realmente, reconóceles que están haciendo su trabajo e incluso te puede sorprender la gran cantidad de cosas que conocen. Y sobre todo también nos servirá para eliminar posibles obstáculos que existen, ¿no? Porque al final esa persona, como ya lo conoce, te dirá, ojo con este programa porque se cuelga muchas veces, ¿no? Algo tan tonto como esto, al final es bueno saberlo para saber, ojo con este programa porque requiere unos permisos concretos que hay que pedírselos de sistemas y tardan prácticamente una semana para dártelos, ¿no? Aquí vamos a mandarles un abrazo también a los de sistemas porque ahora mismo deben ir locos, ¿no? Evidentemente a todo el resto también, sanitarios y tal, pero los de sistemas tienen que estar trabajando como bestias, ¿no? Sin duda. Entonces, el tema de la selección obviamente es básico. Y al final es verdad que obviamos por hacerlo fácil, que es simplemente el mismo equipo que funciona, lo enviamos igual y ya está. Yo creo que hay que modular un poquito en base a estas competencias digitales y a lo mejor hay que poner a un pequeño referente en cada uno de los equipos para que domine un poquito más y sea mucho más sencillo, ¿no? De hecho, también es verdad que hay que entender que cuando se trabaja a distancia hay una pequeña diferencia también en el mundo presencial y es que cada vez los proyectos son más flexibles. Esto está pasando también en todas las empresas. Entonces hay que entender que si los proyectos son flexibles, las personas que los conforman también. Así que cuando estés en remoto van a cambiar muchas cosas muy rápido y muchas veces sin darte cuenta. Así que es muy interesante, de acuerdo, que los proyectos sean lo más flexibles posibles. Así que dentro de recursos humanos debería haber la figura, o al menos dentro de recursos humanos alguna función, puede ser el departamento de formación, capacitación o incluso el tema de aprendizaje, que tuviera que decir en cualquier momento, oye, escucha, que sepas que este proyecto ahora mismo está a punto de caducar, necesitamos a una persona que se vaya a este proyecto, es decir, una especie de decidor, ¿no? Decisor, por decirlo así, que se vaya ajustando a los diferentes proyectos. Yo creo que en el mundo remoto todavía es más palpable todavía que en el mundo presencial, ¿no? Exacto. Sí, una persona que coordine todo este tipo de cosas, ¿no? Eso es imprescindible. Perfecto, este es un tema clave para nosotros, el tema de la selección y sobre todo siempre decimos medio en broma la reselección. ¿Sí? Si quieres saber un poquito más sobre esto, como decíamos antes, ¿de acuerdo? Lo colgamos aquí también para que lo puedas ver. Está el ebook gratuito que comentábamos sobre teletrabajo efectivo para poder dirigir, poder liderar un equipo en remoto. Y justamente hablamos un poquito de cuáles serían las cosas a tener en cuenta en la selección. Y otra cosa importante es que a nivel digital cuesta también mantener un poco la actividad de las diferentes personas. También depende mucho del sector en que estás, pero la medida máxima del equipo, ¿de acuerdo? Es importante que sea lo más pequeña posible. Es verdad que podemos hacer grupos de 20 personas y no pasaría nada, pero hay que pensar en que la comunicación aumenta exponencialmente cuando estás a distancia que cuando estás presencialmente. Y eso hace que si tienes que hablar con cada una de esas personas, pues imagínate la cantidad de reuniones que tienes que hacer, ¿no, David? Sí, se hace totalmente inviable y de hecho nosotros siempre hemos trabajado en equipos de 4 o 5 como mucho, ¿no? Y de hecho mejor 3 que 4 y 5, ¿no? Realmente 3 seguramente sea un buen número, a veces no es posible, pero más de 5 personas ya hace todo muy complejo, ya si es comunicación por mail ni te cuento, si es comunicación en videoconferencias se alargan demasiado porque evidentemente hay que dar, y debe hacerse así, hay que dar la palabra a todo el mundo y entonces se convierten en reuniones interminables y eso es algo que no queremos.
Totalmente de acuerdo. Y además en online, como se discuten muchas cosas, es importante que siempre el número de miembros sea impar. Este es un punto importante, ¿de acuerdo? Muy Porque al final, interesante. si hay que tomar decisiones, es bueno que siempre haya alguno que, digamos, decante la balanza. Porque si siempre son grupos, se crean muchos guetos al final. Imagínate que son 4, 2 y 2, las mismas opiniones. Es como que siempre, al final, hay que incluso buscar asesoría externa, que no tiene ningún sentido. Entonces, siempre que puedas que sea impar, para así poder decidir más rápido. Y al final, si hay dudas, pues que decida el jefe, obviamente, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces es mejor hacer ese tipo de paralelismo, ¿no? 5, 3, 7, es preferible así, ¿no? Bueno, vamos a comentar algunos de los mensajes, David, si te parece, que nos están Sí, enviando por aquí también. José nos dice que al final sacaremos algo bueno. Hombre, hombre, esperemos que esperamos que sí, sí. evidentemente. Claro que sí, esto es un gran aprendizaje al final, ¿eh? Es decir, la idea es que todo esto no vendrá porque sí, no es gratis, sino que nos dará, evidentemente, un coste en muchos sentidos y también habrá una parte de aprendizaje importante. Gisela nos dice el tema de competencias, valores, también se valoran, por Muy supuesto, claro que importante. sí. Al final el mundo digital es una prolongación del espacio humano, es decir, no estamos hablando de algo extraño, sino simplemente estamos hablando de las mismas relaciones, pero en este caso a distancia, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchas cosas parecidas, pero hay que tener en cuenta que hay cosas que cambian también, ¿no? A veces lo que hablamos del equipo también necesitamos vernos y no estar aislados, se pasa mal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sobre todo si estás muy acostumbrado. Aquí hay que ver también que hay determinada gente que le parece genial el tema del teletrabajo, de hecho estaba soñando, ¿no?, con él, y en cambio hay otras personas que lo han sufrido de verdad, sobre todo las personas más sociables, extrovertidas, que lo están pasando mal, pero no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal, ¿no? Que al final tiene que hacer Skype con sus amigos cuando está cenando o cenar compartido o tomar el café por la mañana con otros colegas, ¿no? Daniel nos dice, hola, buenas tardes, doy cursos de capacitación hace más de 20 años. Bueno, ahí es nada, ¿eh? Nosotros no llevamos tanto para nada, o sea que seguro que sabes un montón más que nosotros, pero en forma presencial. Dice, obviamente sabía que tenía que cambiar mi paradigma con respecto a lo virtual, pero no pensé que iba a ser tan abrupto, totalmente. De hecho, muchas personas se han encontrado en esta situación. Sí. En el caso de David y yo, de acuerdo, hemos trabajado siempre con diferentes equipos, de acuerdo, hemos dirigido equipos en remoto y es una cosa que nos viene bastante, no de nuevo, sino que ya teníamos bastante experiencia en el tema, pero yo pienso en una persona que ha trabajado siempre a nivel presencial y obviamente esto es una locura. Y por eso un poco estamos dando luz a todo este problema que hay hoy en día porque mucha gente no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Yo estoy pensando en una persona que tiene una responsabilidad, que tiene que conseguir resultados ya y que tiene que gestionar un equipo y no sabe por dónde empezar, obviamente la presión es máxima, ¿no? Gisela también nos decía que sí, el tema de la salud obviamente es importante, como decías muy bien. Y Alex nos comentaba que en cualquier equipo y sobre todo aquel que teletrabaja requiere una asignación de roles, ¿no? Al final, uno de ellos puede ser el implementador, el investigador de recursos. Sí, exacto, ahí Belvin puede ayudar. Sí que es verdad que es muy líquido porque todo se diluye bastante rápido, pero obviamente de acuerdo que al final si hay unos roles, pues totalmente mejor, ¿no? El tema de Daniel también nos dice eso, ¿no? Que me gustaría saber más sobre la plataforma de webinar Zoom, la bajé, hay tutoriales, pero sin paciencia. Al final, las herramientas es lo de menos. Tienes que pensar que es una forma de comunicación y lo que hay que buscar es la forma de interactuar con la gente, ¿no? Es verdad que podríamos hablar, David, de esto, ¿no? Seguramente, de cómo ayudar a los capacitadores, gente que forma, Sí, a también hacer estas sesiones online, ¿no? nuevas herramientas. Y, exacto, herramientas, correcto. Perfecto, bueno, más o menos sería un poquito lo que nos comentan, seguramente más cosas, pero mira, Alex incluso nos dice que la duración de las reuniones obviamente tiene que ser muy cortas, las conferencias pequeñitas, totalmente de acuerdo, y siempre con tareas, ¿no? Evidentemente al final tiene que haber un resultado. Bien, hemos hablado del tema de la selección, pero hay otro punto, David, también que si quieres comentarlo, que es un tema que, a ver, lo hemos comentado 1000 veces, nos apasiona, pero creo que en el mundo virtual todavía es más importante, que tiene que ver con la famosa energía, la famosa energía mental. Así es, la energía o frescura mental, ¿no? Todos sabemos ya, nos lo han dicho muchas veces y además las neurociencias así también lo apoyan, y es que tenemos unas 3 horas y media de máxima energía durante el día y eso varía según la persona. Hay personas que tienen más energía por la mañana, que son matutinas, hay personas que tienen más energía por la tarde, que son vespertinas, otras que incluso ya en horas ya más nocturnas, y en ese sentido es muy importante que tú sepas en esta configuración de un nuevo equipo, que en este caso es un equipo en remoto, que sepas cómo varía la energía en cada miembro. ¿Por qué? Porque imagínate que tú ahora tienes una emergencia, tienes que resolver algo y tienes a 3 o 4 personas para determinar esa tarea. Pues lo más inteligente, lo más productivo, lo más efectivo es que asignes esa tarea a la persona que tiene más energía en ese momento. Por ejemplo, si tú sabes que hay una persona que es de tarde, que tiene más energía por la tarde y el problema sucede por la tarde, pues es mucho más inteligente llamar a esa persona y decir, por favor, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Podemos resolver esta incidencia?
Y esto es algo que es clave. Entonces, todas las managers deberían de conocer cómo es el cronotipo, que es como se llama esa variación de la energía mental o frescura mental que tienen los miembros de su equipo, ¿no? Y eso es fundamental. Exacto, con esta información tienes muchos datos, ¿no? Y al final también te permite incluso planificar reuniones, trabajo de máxima intensidad. Al final, lo que pasará muchas veces en el mundo online es que no sabes muy bien la cara de tus empleados, no sabes muy bien qué les está pasando, ¿no? Tú es fijarte que vas por la oficina, paseas ahí por los pasillos de la oficina y puedes ver un poquito la cara. Uy, yo veo que Juan está abrumado o veo que María está totalmente contenta y muy, no sé, ilusionada por un proyecto. En cambio, en el mundo online un poco tienes que imaginarte esta situación y sobre todo tienes que saber. Así que es bueno saber un poco el nivel energético que tienen las personas para poder tomar decisiones. Aquí hay un tema sobre todo y es que el trabajo saldrá siempre cuando las personas estén lo más sincronizadas posible. Así que intenta buscar esos momentos, esas franjas horarias en las cuales la gente se sienta que tiene más energía. A veces fíjate que no será posible porque hay gente que tiene más energía por las mañanas, otra por las tardes. La idea es buscar un punto de solapamiento para aquellas cosas que requieren alta energía. Todo lo que requiera baja energía en general, al final se puede hacer en cualquier momento, no importa tanto, pero lo que requiere alta energía tendrás que buscar aquellos momentos que se solapen. Y es importante buscar esos momentos justamente para evitar que después la gente no rinda o tengamos problemas y diferencias entre los equipos. Esto, David, ya lo hemos hablado alguna vez y seguramente la gente lo sabe, y es que cuando una persona es de mañana, otra de tarde y están en el mismo equipo, si las cosas no funcionan, el de mañana consigue muchos resultados por la mañana, pero el de tarde ve que ahí no pasa nada. ¿Y qué pasa? Es que, ¿qué pasa? Que esta persona no rinde, no tiene las habilidades suficientes y no tiene tanto que ver con la incompetencia de esa persona, sino simplemente no está en su momento, ¿no? Y entender eso a veces nos soluciona muchísimos problemas y conflictos, porque todo al final es un tema de relaciones, hay que entender a las personas. Así que si alguno de los managers tiene alguna duda o cualquier cosa sobre este tema, nosotros tenemos un pequeño cuestionario muy sencillo que te lo podemos enviar. Contacta con nosotros por LinkedIn, ¿de acuerdo? Y podemos, evidentemente, enviártelos. Y más que nada para que tengas esa información o si te interesa también saberlo. Así que energía es clave. Y también la energía, obviamente, del resto de proveedores y de gente que tú tienes a tu alrededor. No solo será tu equipo, sino el resto del equipo. Si tienes que hacer algo con diferentes equipos, también tendrás que consensuar un momento que obviamente sea favorable. Pero como mínimo con el equipo. Al menos el equipo propio, que sea mucho más sencillo. Y el resto, obviamente, si lo puedes manejar, pues estará fantástico. Muy bien, David, estamos dando muchas cosas aquí, estamos hablando de muchísimos temas. Vamos a hacer un poco de recapitulación para que la gente se quede con las ideas claras. Primero, no es lo mismo, de acuerdo, teletrabajo forzoso que teletrabajo de cultura. Son cosas muy distintas. Hoy hablamos sobre todo de teletrabajo forzoso, por lo tanto, no es lo mismo. Referimos que es una situación coyuntural, una cosa que pasa ahora y que simplemente tenemos que gestionarlo de la mejor manera y después ya veremos si el teletrabajo puede ser una opción o no. Yo creo que ahora mismo las empresas no siquiera ni deberían planteárselo de momento. Ahora tienen que hacerlo, pero después ya verán realmente si es una buena metodología para ellos o no. Antes lo comentaba una compañera también aquí con un mensaje. No todas lo podrán hacer. Estamos hablando de determinados tipos de perfiles que obviamente tienen que hacerlo de la mejor manera posible. Después también, David, hemos hablado del tema del cambio estructural a herramientas. Es decir, teletrabajar no es utilizar más herramientas. Es un cambio estructural de comunicación, de la forma de que gestionas tu tiempo. Es decir, hay muchísimas cosas. Hablamos también del peligro que puede pasar en algunas personas, de acuerdo, que están un poco, vamos a decir, apartadas en la empresa, que no participan mucho, el peligro que puede conllevar el tema de que sea online, que puede hacer incluso que se, vamos a decir, ninguneen todavía más. Eso es un peligro y es una cosa que hay que gestionar también como líder de equipo. Exacto. Hemos hablado de la comprensión, la gestión emocional, ¿no? Es decir, no todo el mundo va a estar en la misma situación y hay que entender que no todo el mundo está al 100%. Que incluso hay personas que yo he escuchado que dices que deberías estar contento porque estás en casa. Bueno, hay que entender que la situación cada uno lo vive de la forma distinta, ¿no? Después hemos hablado de la selección de equipos. Un poquito ahí para resumir, si quieres, David, que hemos hablado de la selección para que la gente lo tenga las 4 ideas. Sobre todo el tema de las competencias digitales que tiene cada persona e intentar que en cada equipo haya una persona que pueda ser un poco el tutor, el mentor de todas estas, de estas herramientas digitales que hay que usar. Entonces, que pueda ayudar en un momento dado, que no dependa todo de sistemas, sino que esa persona dentro del equipo pues, pueda crear algunos pequeños tutoriales sobre cómo se utilizan algunas herramientas. Y luego también hablábamos del tamaño de los equipos, que sean impares y a poder ser que no sean muy grandes, ¿no? Hablamos entre 3, 4, 5... entre 3 y 5 es lo ideal, ¿no? Para un equipo que trabaja en remoto. Y luego, por último, también hablamos de la importancia de la parte emocional, ¿no? Que es que el equipo se ayude en sí mismo, ¿no? Es decir, que cuando se comunican las cosas se haga de una forma
pues con más paciencia, teniendo en cuenta que cada uno tiene una realidad muy distinta, ¿no? Y que puede ser que el hecho de estar confinado en casa haya un estrés y las personas sean más susceptibles, ¿no? Por lo tanto, paciencia en ese sentido. Perfectísimo. Tema de selección quedaría súper claro. Después está el tema de la energía, que como decíamos antes es la frescura mental que tú tienes a la hora de ejecutar tareas. Esto significa que hay personas que por la mañana tienen mucha más energía que otras y al revés y viceversa. Así que es importante saber en qué espectro energético se mueve tu equipo para poder determinar cuándo haces las reuniones, cuándo haces ciertas tareas, etcétera. Y, de acuerdo, creo que es un poquito el genérico de lo que hemos hablado, si ahí resumiendo todo. Hemos hablado un poquito de la parte más emocional, más personal. Hemos hablado también de temas energéticos y de selección. Y como decíamos antes, David, nos hemos quedado cortos, nos falta muchísima información. Creo que mañana vamos a volver, ¿sí? Mañana volvemos. Sí, yo creo que mañana volvemos. Mañana igualmente lo anunciaremos en LinkedIn a qué hora volveremos, ¿de acuerdo? Para que sepas aquí, que estés aquí con nosotros y que puedas participar también. Y obviamente antes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunas preguntas, algunas dudas que han salido, pues obviamente las vamos a contestar también, ¿no? Claro. Creo que aquí hay bastantes cosas, hay muchas cosas que aquí nos estamos perdiendo seguramente. Hay una cosa que pregunta Gisela, ¿de acuerdo? Que hay muchas cosas que nos dice. Perdona, Gisela, si no podemos leerlo todo. Hay una pregunta que dice, ¿podemos guardar este pedazo de curso online? Sí, claro. De hecho, esto se puede ver tantas veces como quieras. Es decir, la idea es que este curso ya está grabado. El mismo enlace que tú ves ahora mismo lo tendrás siempre. Incluso nosotros también lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Donde puedes verlo ahí. Es decir, que lo vamos a colgar también. Igualmente, mira, si te parece, voy a poner aquí el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Te puedes suscribir y ahí verás todos los nuevos artículos que estamos haciendo, por ejemplo, nuevos vídeos que estamos grabando, ¿sí? Perfecto. Más cositas que nos comentaban. Las cositas que nos comentaba Maribel, ¿de acuerdo? Nos decía, en una charla de Miquel aprendí el tema del cronotipo, perfecto. Qué bueno, dice, a partir de entonces decidí incluir un test para determinar el cronotipo de las personas. Fantástico, eso ya es de matrícula, ¿eh? Genial, Maribel, muy bien, gracias por compartirlo. Más cositas también que nos comentaban por aquí. Una pregunta interesante que es más reflexiva. Roberto nos dice, ¿pensáis que en una situación como la que estamos viviendo muchos managers pueden quedar retratados? Es una buena pregunta, David, ¿qué le dirías a Roberto? Bueno, a ver, retratado suena como ganas de que el jefe quede mal, ¿no? No sé si es eso. Yo creo que evidentemente se verán carencias y cosas a mejorar. Entonces, creo que esto es una buena oportunidad para que pongamos esfuerzo en aquellas habilidades, las que llaman habilidades blandas, como puede ser pues, la productividad personal, la inteligencia emocional, la gestión de equipos, el liderazgo. Evidentemente, estas habilidades o competencias deberán de trabajarse porque en un momento de crisis es lo que va a marcar la diferencia de los managers que van a conseguir que su equipo sea realmente efectivo a que su equipo no sea tan efectivo. Entonces, evidentemente, estoy de acuerdo contigo que es un momento en el cual las personas que hayan trabajado desarrollo personal y desarrollo profesional en este sentido, pues van a sacar una ventaja competitiva. Así es. Perfecto, ya lo sabe Roberto, es un poquito nuestra opinión. Al final no queremos ser muy duros con los managers. Obviamente hay gente que hay que ponerse las pilas, sí o sí, no hay aquí nada que decir. Pero sí que es verdad que se van a ver seguramente algún tema de tema liderazgo a distancia, problemas de autoridad, de poder, también habrán problemas de competencias digitales. O sea, se van a ver diferentes situaciones que yo creo que al final no es tanto por el tema de la falta de los managers, sino un poco porque la estrategia de las empresas no contemplaba esa parte, ¿no? Y seguramente, totalmente de acuerdo, se van a ver cosas que no eran las previsibles o al menos no eran las deseables, ¿no? Perfecto, muy bien. Más cositas que nos decís. Aquí el tema de Gisela nos preguntaba cómo nos avisáis para la sesión de mañana. Nosotros mañana vamos a publicar, ¿de acuerdo? Sí. Una pequeña notificación y te avisaremos de la hora exacta que vamos a hacerlo, pero bueno, ya te podemos adelantar que será una hora parecida a la que lo hacemos hoy. Elizabeth nos dice el tema de teletrabajo con niños. Esto ya te puedo avanzar, Elizabeth, que es casi misión imposible. Es decir, obviamente se puede hacer, pero al final, si tienes que tener cuidado de los niños o tienes a alguien que tengas ahí que puedes turnar, etcétera, puedes hacer algún tipo de horario. O, antes lo comentaba muy bien Soria al principio, Soria Contreras, que nos decía que ella lo que hacía es utilizar las horas, digamos, extremas del día, ¿no? Es decir, que se levantaba muy pronto por la mañana y después por la noche aprovechaba un poquito más, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir, Elizabeth, que lo que hago es levantarme súper pronto y sigo los cronotipos de mi niño, en este caso, ¿no? Es lo que hago básicamente es que si él se va a dormir a las 7, pues yo me voy a dormir a las 8:30, a las 9 máximo, y lo que hago es levantarme pues a las 4:30, 5, y así es una forma de que aprovecho hasta que él se despierte hasta las 8. Y para mí esas son las horas más productivas seguramente, ¿no? Pero es un tema complicado. ¿Qué más? Ahora preguntaremos a la gente si son búhos, alondras o colibríes. Exacto, sí. Eso estaría bien, sí.
Evidentemente hay muchos temas, ya sabéis, además en los LinkedIn Live los vamos a tratar también y sobre todo para nosotros lo más importante, de acuerdo, lo que buscamos aquí es que tú puedas contestarnos a las preguntas, que cualquier cosa que digamos, que nos envíes un mensaje a nivel privado porque ya sabes que esta conversación después no la veremos tanto. Y antes te lo decíamos al principio, ¿de acuerdo? A las personas que nos estáis escuchando, lo primero que te queríamos compartir es que tenemos una guía nueva, gratuita, que queremos compartir contigo. Es una guía de 18 páginas, muy sencillita de leer, que en 15 minutitos más o menos te la lees y está pensada sobre todo para aquellas personas que no han trabajado en equipo, que no han trabajado en equipo a distancia y quieren tener las primeras pistas, ¿de acuerdo? Concretamente hay 7 claves para que tú puedas ver un poco cómo hacer la primera fase de un equipo efectivo en remoto. Y verás un poquito las fases que nosotros identificamos como críticas, porque si realmente no están bien cubiertas, después podemos tener realmente problemas serios a nivel de efectividad de los equipos online. Así que esto lo volvemos a colgar, ¿de acuerdo? Para que lo tengas aquí, pero sí que es verdad que esto lo puedes descargar directamente desde nuestra página web también y lo vamos a colgar aquí para que lo puedas tener, ¿sí? Básicamente es una guía gratuita, como decíamos antes, encontrarás sus mejores tips nuestros. Y nosotros, sobre todo, nos basamos en nuestra experiencia personal, la gran cantidad de empresas que hemos asesorado a nivel online y que también lo seguimos haciendo y queremos ayudar un poco a la comunidad de LinkedIn, un poquito para dar tips, cosas sencillas y por eso estamos aquí los dos, no es casualidad. La idea es que demos ideas, pistas, prácticas, recomendaciones y, obviamente, cualquier duda, pregunta, pues obviamente es fantástico, ¿no? Aquí, mira, Maribel nos deja una última pregunta que puede ser muy interesante. Dice, ¿puedo cambiar el cronotipo según si estás en el trabajo o en casa? Bueno, evidentemente la idea es lo de siempre, es decir, para nosotros el cronotipo debería ser bastante estable. Otra cosa que en situaciones tan drásticas como estas, obviamente tan imprevisibles, intentes modular un poquito más hacia los extremos, pero no recomendaríamos que fueras cambiando cada 2x3, porque entonces entraríamos un poco en el conflicto de los turnos, ¿no? Es un poquito lo que le pasa a ciertos profesionales, por ejemplo, sanitarios, logística, vigilancia, que al final no es lo óptimo, al menos no es recomendable por la neurociencia. Obviamente después ya dependerá de muchas personas, ¿no? Gracias a vosotros, gracias Mónica, ¿de acuerdo? Por darnos aquí, ¿de acuerdo? Sí, a Gisela la guía, le hemos colgado aquí el enlace para que lo podáis descargar. Igualmente también lo hemos colgado. Marta, muchas gracias a ti, de verdad, gracias. Marta, además creo que estuviste en la universidad conmigo, puede ser, sí, creo que sí. Ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que sí. Fantástico. Y por nuestra parte, poca cosa más. Lo que decíamos antes, si una persona quiere ver estos vídeos que vamos a ir colgando, colgamos aquí el vídeo de YouTube para que lo puedas ver, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces a partir de aquí puedas tener todos los vídeos que iremos colgando, cualquier duda. Así que ya lo sabes. Cualquier duda que tengas que haya quedado en el tintero, nos puedes escribir tanto a David como a mí y nosotros, obviamente, pues te vamos a contestar en la brevedad de lo posible, siempre que pueda ser, o siempre que sepamos el tema. Y si no, buscaremos a un especialista que nos la pueda resolver también por ti. ¿Sí? David, no sé si quieres añadir alguna cosa. Sí, que bueno, nos vemos mañana, ¿no? Mañana volvemos a la misma hora, a poder ser a las 3:45 hora española, si no pasa algo extraño, en principio. Y si no, pues ya lo anunciaremos en LinkedIn. Y obviamente, pues mucho ánimo a todas las personas que estáis pasando mal porque no sabéis qué va a pasar con vuestro negocio, con vuestro trabajo, con vuestra familia, seres queridos. Bueno, esta situación está siendo difícil para todos. Y mucho ánimo desde aquí. Miquel y yo os deseamos lo mejor. Perfecto, familia, pues así ya lo sabéis, nos despedimos, gracias por estar aquí como siempre, nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Anunciaremos mañana la hora concreta por la que nos vamos a conectar y cualquier cosa, pues nos escribes. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Hasta luego.